Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a Locus Amoenus. Prepárense porque en este video les va a explotar la cabeza. Como ya vieron, hoy nos toca hablar de Orfeo, que es un libro escrito por la mexicana Marta Riva Palacio Bon, publicado en el 2017 por el Fondo de Cultura Económica en su colección A través del espejo. Este libro se divide en 6 capítulos o en 6 cantos, donde en cada uno de ellos se cuenta la historia de Orfeo y Eurídice, pero en tiempos distintos. Es decir, se retoma el mito griego de Orfeo y de Eurídice. Según la mitología griega, Orfeo es hijo de Calíope y del rey Eagro. Por su parte, Eurídice es una ninfa del bosque. Y ellos dos vivían juntos y tenían una vida muy amorosa y muy pacífica, pero por vicisitudes de la vida, Eurídice muere. Y Orfeo, como le llena tanto de dolor, decide ir en contra de la propia muerte, así que desciende al inframundo a buscarla. Y cuando llega con Hades y Perséfone, que son los que reinan el inframundo, y les pide que por favor le dejen sacar de ese mundo de muertos a su amada Eurídice, ellos se niegan, pero él logra convencerlos porque Orfeo es un músico prodigioso y es gracias a su música que él logra persuadir a los dioses del inframundo para que pueda regresar con su amada al mundo de los vivos. Sin embargo, les ponen una sola condición para que puedan regresar y ser felices, y es que cuando Orfeo guíe a Eurídice a la salida del inframundo, no debe de voltear a verla hasta que estén completamente fuera. Entonces emprenden su regreso y así a un instante, a un pasito, a un milímetro de ya salir completamente del inframundo, Orfeo no resiste y voltea a ver a Eurídice. Y por esto Eurídice ya no puede salir del inframundo y se queda ahí con los muertos. Y es de esta manera que Orfeo la pierde por segunda vez. Pero hay algo muy importante, porque durante toda esta aventura y odisea que tuvo en el inframundo, pudo percatarse de algo muy interesante. Y es que se da cuenta de que algunas almas que están en el inframundo pueden volver a la vida, pero ya no vuelven como eran antes, sino que pueden volver en otros cuerpos e incluso con cuerpos de animales. Así que de este magnífico mito y sobre todo de este detalle que es como esta especie de reencarnación, es que Marta Riva Palacio creó esta magnánima historia. Partiendo de esta base mitológica, que recordemos que la mitología son esas narraciones que intentan explicar desde el pasado el porqué de la humanidad, bueno, pues esto lo fusiona con algunas proyecciones al futuro, donde se pueden ver algunas situaciones específicas sociales que se pueden inferir a partir del presente, es decir, la ciencia ficción. Y quizá en un principio podamos incluso pensar que la ciencia ficción y la mitología pueden llegar a ser opuestos, pero esto no es así, realmente son muy parecidas. Podemos caer en la trampa de pensar que la mitología explica la génesis humana, es decir, el pasado, y que la ciencia ficción explica el futuro. Pero esto no es así, ambas son proyecciones del presente, es decir, hablan y reflejan más del tiempo presente y del contexto en el que fueron creadas. Así, la mitología griega nos muestra el pensamiento griego y la ciencia ficción clásica, por ejemplo, nos muestra cómo pensaban en esa época, porque si se problematizó algo en ese futuro de su ciencia ficción es porque su presente lo denotaba. En Orfeo, por ejemplo, se ve un futuro decadente, pero eso es porque vivimos en un presente en decadencia, y de hecho también hay una intertextualidad muy interesante con Bradbury. Por lo que podemos decir que Orfeo es una obra de ciencia ficción y que sí tiene elementos e ideas científicas, pero que la base, es decir, el argumento con el que se mueve, es mitológico. Los protagonistas pueden estar en el futuro, en el espacio, en Marte, en la Tierra distópica, gracias a la premisa dada en el mito griego: el nacer y volver a vivir la misma vida. Y bueno, con esto pasamos a un tema muy interesante: el tiempo. En un primer momento podemos pensar que en la novela se apela al tiempo como un ciclo, como una repetición, pero realmente se trata de una simultaneidad, es decir, todo está pasando al mismo tiempo. Y esto rompe con la idea lineal que tenemos del tiempo, y esta ruptura se puede ver de dos maneras. La primera es en la estructura y el uso lingüístico. Para empezar, los capítulos no están ordenados cronológicamente. Si nosotros tuviéramos que ordenarlos con nuestra lógica lineal, pondríamos al primero en el último puesto. Y esto también se ve en el uso verbal. Ahí recordé que ya había volado antes. He visto este mundo a millones de kilómetros de distancia y permanecer al ras de la tierra ya no es suficiente. ¿Cómo puede serlo si recuerdo que en otra vida cruzaré en caravana por los desiertos de Marte? En pocas palabras, Eurídice recuerda el futuro. En pocas palabras, el tiempo no existe.
Y bueno, así como anécdota muy rápida, les cuento que alguna vez en una clase de lingüística nos dejaron asistir a una conferencia de una lingüista argentina que trabajaba precisamente esto, cómo a través de la lengua nosotros organizamos el mundo, pero no significa que el mundo sea así. Y hablando de los tiempos verbales, decía que los conceptos de presente, pasado y futuro no son absolutos, y nos daba un ejemplo muy interesante. Porque decía que en Argentina, cuando dos personas se quedan de ver otro día y se despiden, no dicen nos veremos. Por ejemplo, en México decimos nos vemos mañana, o sea, utilizamos el presente. Y ellos, como dan por hecho que se van a ver y están seguros su encuentro, usan el pasado, dicen nos vimos. Entonces están utilizando el pasado para referirse al futuro. Y este ejemplo sirve mucho porque aunque lo lógico sea utilizar los tiempos verbales conforme a la realidad que se está representando, esto no pasa así. Por eso cuando leemos Orfeo y nos damos cuenta de toda la situación que se está dando, no nos parece inverosímil que Eurídice recuerde el futuro. De hecho, lo entendemos muy bien. Y por si esto fuera poco, tenemos un segundo punto, la ciencia. Como sabemos, para las leyes físicas, el presente, el pasado y el futuro son conceptos implacables, ¿verdad? Pues no. La física moderna se ha encargado de quitarnos, entre otras cosas, ideas como esta. De hecho, se caracteriza por ir en contra de nuestra intuición, empezando con la relatividad que nos dice que el tiempo no es absoluto y que esta idea que tenemos de que el tiempo avanza, de que siempre va hacia adelante, no es más que una percepción subjetiva que creamos mentalmente. Y ni qué decir si nos vamos a la física cuántica, donde todo se comporta como nuestro sentido común diría que no se podría. Y pues como este no es mi campo, les dejo en la descripción un video muy interesante acerca del tiempo y la física. Y bueno, por todo lo que hemos visto no podemos definir a ciencia cierta qué es el tiempo, pero sí podemos concluir algo. El tiempo, como lo concebimos, no existe. El tiempo es una construcción mental y social de la cosmovisión humana, una verdad intersubjetiva, pero no absoluta. Y como todos aprendimos en Avatar, el tiempo es solo una ilusión. Y para terminar este video quiero dejarles una imagen hermosa. Como sabemos, cuando vemos al cielo y miramos la luz de las estrellas, realmente estamos viendo su pasado, porque la luz ha tardado en llegar hasta nuestros ojos. Es decir, si hay alguna estrella que proyecta su luz y esta ha tardado demasiado en llegarnos, quizá cuando nosotros la vemos, esa estrella ya ha muerto. En la luz del cosmos vemos el pasado de las estrellas. Y si llevamos esta idea más allá, esto quiere decir que cuando vemos el sol, realmente lo estamos viendo como lo era hace 8 minutos. Y cuando vemos una estrella que está más lejana, la estamos viendo quizá como lo fue hace millones de años. O sea, mientras más lejos veamos, más atrás en el tiempo vemos. Si nuestros ojos pudieran ver muy lejos y alcanzar a distinguir esa última luz, estaríamos viendo el principio del universo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Lean Orfeo, deleítense con todo lo que hemos visto y con la excelente escritura de Marta Riva Palacio y disfrútenlo y cuestionense su existencia. Y si ya lo leyeron, déjenme en los comentarios qué les pareció. Esto ha sido todo. Adiós.